esto fue un dato que les platicaba en la plática, mi mejor amigo me dijo, oye, basta, da exactamente igual si vendes clavos, si vendes medias, si vendes chicles, lo que vendas, lo que tienes que hacer es aprender a vender. Claro. Y esa plática pues me cambió la vida porque dije, claro, o sea, que donde me quedé no había agua. Ok. O sea, iba con una bola de hippies. Donde me hospedaron era un lugar lleno de hippies, no me podía bañar. O sea, me tenía que bañar como en el jardín o emprendo y pago mi espacio chiquito en un cowork y le apuesto un cowork o Pues te vas busco a gastar, chamba sí. o busco chamba, ¿no? Y la neta es que si algo me quedó claro es cuando salí de la sociedad de autores y compositores dije nunca más quiero trabajar para nadie. La gran mayoría de las personas ya tenemos acceso a internet, ¿no? Dejen de ver TikTok y pónganse a ver TikTok de emprendimiento, pónganse a ver información en lugar de estar viendo Valiosa. bailes y así. Hay mucha información valiosa de creadores de contenido que compartimos en redes sociales. Bienvenidos a otro episodio de Historias que Emprenden. El día de hoy tenemos a una invitadaza con nosotros, Steffi Zarzar. Hey. Qué bien, muy auténtico tu saludo de Steffi. Muy bien, Steffi, quiero que la gente te conozca. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocernos hace unos cuantos días gracias a un evento que tú hiciste y nos invitaste a nosotros como instituto. Y quiero que la gente que está escuchando este episodio y los emprendedores que están aquí en La Laguna se puedan identificar contigo. Y es la capacidad que tienes tú para hacer las cosas o hacer que las cosas sucedan. Platícanos un poquito de ti, Steffi, una breve descripción de ti, tu forma de ser, cómo la gente puede conocerte. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Feliz de poder compartir con ustedes un poquito de quién soy y de qué es lo que busco, porque también estoy en una eterna búsqueda, ¿no? Soy Steffi Zarzar, soy abogada, estudié Derecho en la Universidad Iberoamericana y al corto tiempo empecé como a meterme en el tema del emprendimiento, buscando con esta inquietud desde muy chica, dicen que es la ascendencia árabe, que quería ver cómo podía vender cosas desde muy chiquita y no encontraba como mi camino, a pesar de que estudié Derecho, pues a veces como que estudiamos algo porque yo quería ser diputada en ese momento, me gustaba mucho el tema de la creación de leyes y esto tiene un background. Cuando yo era muy chica, cuando yo era más chiquita, a los 8 años, un dato así como un poco complicado, pero me gusta compartirlo, me tocó ver como un policía le disparó a un chavo de 13 años en mi cara. Yo tenía 8 años y eso fue así como algo que me frenó muchísimo y esto fue en la Ciudad de México y a los 3, 4 semanas este policía sale libre, ¿no? Entonces, desde muy chiquita me doy cuenta que hay una falta de Estado de Derecho en México y eso me lleva a estudiar Derecho, a querer cambiar las leyes, un poco soñadora. Y que es parte de un emprendedor. claro, entonces empezó a pasar el tiempo, me metí a la política, vi que era un ambiente un poco complicado poder cambiar desde ese ambiente, pues la situación que estaba pasando, ¿no? Claro. El mundo alrededor. Y entonces descubrí el emprendimiento. Y descubrí que desde la iniciativa privada, pues también se pueden cambiar cosas. También se puede hacer movimientos sociales que pudieran ayudar a tu región, a tu país, etcétera, ¿no? ¿Qué fue lo que te hizo moverte? O sea, ok, te das cuenta de que no va por ahí el tema de la abogacía y luego, Bueno, de ahí me voy a estudiar a México en la Sociedad de Autores y Compositores. Empiezo artística. el tema artístico, en el tema de sucesiones de derechos de autor, ejerciendo ya mi carrera. Pero realmente estaba muy divertido porque hacía alfombras rojas, iba a todas las fiestas y todo, pero faltaba algo, como que decía, quiero algo más, quiero emprender mi propio negocio. Y en ese momento mi papá me busca y me dice, oye, pues vente a los negocios familiares, regrésate, ¿no? Y yo decía, híjole, pues soy la menor de 2 hermanos, artistas, todos en mi casa. Entonces yo decía, ¿por qué me haces esto? O sea, soy mujer, vengo de la Ibero,
estudié Derecho, aparte fresa, ¿sabes? O sea, como decía, ¿por qué me haces esto, papá? Sí, yo quiero otra vida. Yo quiero otra vida, yo no quiero meterme a vender clavos. Y un día, y esto fue un dato que les platicaba en la plática, mi mejor amigo me dijo, oye, basta, da exactamente igual si vendes clavos, si vendes medias, si vendes chicles, lo que vendas, lo que tienes que hacer es aprender a vender. Claro. Y esa plática pues me cambió la vida porque dije, claro, o sea, no importa, no tiene sentido, no importa qué es lo que vendas, sino que aprendas a hacerlo y que comprendas que lo que sea que estés haciendo va a repercutir en algo más, en alguien más. Entonces, y justo hoy me desperté pensando en eso, fíjate, que lo que sea que hagas, lo que sea que te dediques, de lo que sea que te dediques, pues lo hagas con una sonrisa, lo hagas pensando auténticamente. Claro, y que vas a dejar algo positivo en los demás. A ver, Steffi, por ahí mencionas varias cosas súper importantes. Lo primero fue que tú quisiste cambiar el mundo. Y dijiste, a ver, me voy a meter el tema de la abogacía, voy a ver, quiero ser diputada. Después te diste cuenta como que no. Entonces, creo yo que ese es el primer emprendimiento en esta historia, de decir, bueno, a ver, el emprendedor tiene que estar acostumbrado al no. Y es lo que siempre lo sabemos todos. Claro, y bueno, en ese tema en particular, pasa el tiempo, empiezo a poner mis negocios, puse restaurantes, puse eventos, negocios de eventos, entonces pasa el tiempo y lo que me empiezo a dar cuenta es justo eso, que empiezan a lloverme nos. De hecho, yo me denomino una coleccionista de nos. La coleccionista. La coleccionista de nos, porque pasa el tiempo en el que estoy emprendiendo y me convierto en asesora de seguros. Ok. Y los asesores de seguros estamos acostumbrados al no. De hecho, si tú eres emprendedor, lo primero que te recomiendo es métete a vender seguros. Es la mejor escuela gratis que puedes obtener, porque aprendes a prospectar, aprendes a vender, aprendes a poder ser resiliente a la hora de que te recibes tantos nos y después empiezan a caer los sís. Y ese fue como una cuestión que estás hablando en el que, oye, pues sí, el emprendedor siempre tiene nos. De hecho, algo que cuento muy chistoso, la primera persona que me decía, oye, pues no te dediques a eso, era mi mamá. Mi mamá me decía, es que como que vender seguros, en serio. ¿Tú qué haces ahí, mijita? Mejor vente para acá. ¿Tú qué haces ahí? Y yo decía, wow, o sea, es complicado cuando alguien de tu familia te dice, pues mejor dedícate a otra cosa, ¿no? Claro. O que no le ven la misma visión que tú le ves. Claro, y hoy en día mi mamá la tengo en nómina. Claro. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Es algo que va pasando y que los emprendedores vamos teniendo en cuenta que al final del día eres tú contra ti mismo. Steffi, en este caso, digo, creo que de eso se trata esto, ¿no? De contar la historia que nos hizo emprender, pero yo quiero regresarme un poquito a la Steffi de México. ¿Qué pasó en esta desilusión de darte cuenta que no era el ambiente que esperabas? O sea, después dijiste que te metiste como al lado artístico. O sea, no me quiero saltar esa parte porque creo que el final, pues lo estamos viendo aquí y por eso aquí estás. Y esa parte la dejamos un poquito más adelante. Pero quiero entender a la Steffi del pasado. ¿Qué hubo en tu vida? ¿O qué rituales? Por ahí siempre les digo, ¿qué ritual tienes de la mañana? ¿Qué ritual tienes de la noche? No sé. ¿O qué te llevó a justamente entrar a este camino? El punto de quiebre, ¿no? Ándale, sí. Bueno, salgo de la sociedad de autores, me regreso a México y cuando hago esta transferencia de regresarme a México, voy a Chiapas a un viaje con unos primos, un viaje familiar. Ok. Y en este viaje... ¿Viaje de ayahuasca o así o no? No, todavía no lo hacía. Todavía no lo hacía, porque sí lo he hecho y sí estoy a favor de que la gente pruebe ese tipo de viajes. Que tengan experiencias. Personales. Claro. Sí, que tengan experiencias. Entonces, bueno, en este sentido, fui a un viaje con mi familia. Sí fuimos a especies de rituales donde era meditación y este tipo de cosas sin meternos absolutamente nada. Y en ese viaje me tocó que donde me quedé no había agua. Ok. O sea, iba con una bola de hippies. Donde me hospedaron era un lugar lleno de hippies. No me podía bañar. O sea, me tenía que bañar como en el jardín. Okay. Porque yo tengo una costumbre, un hábito diario de que todos los días a las 7 de la mañana me baño.
Y era horrible porque estaba lloviendo y yo mojándome con un frío terrible. Y en ese momento aprendí el agradecimiento. Porque yo daba por sentado que todos los días te vas a bañar y que todos los días vas a tener un agua calientita, ¿no? Y ahí fue cuando se me cayó como esta niña fresa que venía de alfombras rojas, de hacer... De otra realidad. De otra realidad completamente diferente, donde incluso me vestían diseñadores de modas, ¿no? Para poder ir a estos eventos de lado artístico. Y entonces llego a un lugar donde como me sientan en una realidad que me doy cuenta que en México hay muchísimas personas que no tienen el privilegio de bañarse. Claro. Algo que damos por sentado cada vez que cada Bañarse, mañana. de tomar agua, Claro. de comer. Claro, y es un problema, de hecho, que viene muy arraigado, que vamos a tener un problema de agua muy fuerte en todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí fue como mi primer impacto de realidad de decir, ay, o sea... Sí, yo vengo aquí a un viaje con mi familia de compas y estoy teniendo un shock aquí. Yo venía a un viaje fresa, todo pagado, y no era la realidad. Y iba a enfrentarme con la verdadera realidad de muchos mexicanos, ¿no? Entonces ahí fue cuando fue mi primer punto de inflexión de decir, ¿qué está pasando? Y lo valoré muchísimo, me regreso a México, a Torreón, y empiezo con el emprendimiento familiar, ¿no? Ok. En ferreterías Ok, familiares. estaba más enfocado. Llegas, empiezas a mezclarte sin... No importa si vendes clavos, no importa si estés lavando un traste, no importa lo que sea, hay que emprender, hay que ponerse a chambear. Exacto. Y en ese momento, bueno, no era mi emprendimiento, era el negocio de la familia. Entonces empecé a desarrollar las ventas a través de redes sociales, a través de LinkedIn, a través de Facebook. Entonces lo que hacía era meterme a LinkedIn, buscar a los de compras, buscar a diferentes personas y desde ahí empecé a coleccionarnos y siempre partí con el no, ya lo tienes. Entonces vamos a buscar el cómo si vamos a producir que las cosas se den. Y entonces iba buscando y les escribía a las personas de, oye, pues no me conoces, pero yo me dedico a esto, vendo ferretería y te mando mi catálogo y dame oportunidad de irme a presentar. Y entonces abrimos empresas súper grandes como Iberdrola, como Bachoco, como Peñoles, como CFE. Claro, ya se fueron Grandotas, ajá, eran empresas a nivel nacional, donde pues ya empezábamos a volvernos indispensables en un sector muy particular que era conseguirles las cosas más difíciles que nadie les encontraba, que era el diferenciador que nos hacía. Pero un día llega mi papá y me dice, oye, pero espérate, este negocio es mío, no es tuyo. Segundo balde de agua helada, ¿no? Y claro, tiene toda la razón. Tengo que empezar a buscar mi emprendimiento. Y más porque uno a veces da por sentado ese tipo de situaciones. O sea, a nosotros nos llegan muchos casos en donde, oye, mi papá tiene 3, 4, no sé, voy a ejemplificar, ¿no? Puestos de hamburguesas. Y yo quiero ya rentar un local, ya quiero darme de alta, ya quiero ser más institucional. Y el papá le dice, a ver, espérate, o sea, tú no me vas a venir a mí a enseñar. Es que eso es algo muy fuerte. Cómo emprender, o bueno, creo que la palabra emprendimiento pues está muy romantizada, aquí es jalar, ¿no? A mí no me vas a venir a enseñar cómo jalar, ¿no? Y mucho menos tú, que tú sí tuviste oportunidad de estudiar y yo no tuve, entonces es un shock. Y yo que soy mujer. Y tú que en tu caso eres mujer. Pero pasa mucho, o sea, Claro. Pasa mucho que los jefes, los papás, son de, a ver, espérame, o sea, esto es mi emprendimiento y tienen toda la razón, claro, pero a ver, y si algún papá me está escuchando por aquí, echa mano de tus hijos, traen toda la tecnología, traen todo el empuje, traen todo el emprendimiento, conocen de redes sociales, pues haz mancuerna. Claro. Haz mancuerna porque tú vas de salida, pero si ya creaste algo, ¿quién se va a quedar con eso que creaste? Fíjate, hemos escuchado hasta casos en donde nos dicen que la jubilación, en el caso de las personas que ya llevan muchísimo tiempo con su tiendita de abarrotes, de gorditas, de lo que sea, no, retirarte es malo, porque si te retiras te mueres. Entonces, aquí entra un poco en donde nosotros siempre en las brigadas comentamos, o sea, a ver, señora, ¿usted ya quiere dejar de trabajar? Sí o no. Si es un sí, pues que a todo dar, si tiene hijos o tiene gente que pueda continuar con el negocio, hay que prepararlo. No nomás es ya me voy ahí y se quedan con el changarro, porque eso lo único que hace es problemas con los hermanos, problemas con los vecinos, los primos o las personas involucradas. Oye, me quiero retirar
pero ¿qué hay que hacer? Bueno, señor, usted tiene que encontrar algo en su vida y fíjate, y son cosas que nadie se imagina, pero usted, señor, se tiene que encontrar un pasatiempo, encontrar otro trabajo que le permita desprenderse de esto, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia en este caso cuando llegaste con tu papá, con todo el driver que le llaman, la energía? ¿Cuál fue el balde de agua? Oye, es que me acabas de dar así como yo me dedico ahorita al tema de pensiones y retiro. Entonces, es algo que educativamente no conocemos los ¿No? mexicanos. Una diferencia muy grande es que trabajes por comer y otra muy diferente es que conserves tu negocio. Sí, para hacer algo. Ya no eres autoempleado y ese es un concepto que la mayoría de los mexicanos no lo pueden visualizar. Claro. Ya dejaste de ser el autoempleado y te vuelves el inversionista del negocio donde tus chavos pues están con tu negocio, ¿no? Tú ya le metiste la lana y puedes seguir trabajando, puedes seguir colaborando, pero ya no depende de ti ese negocio. Claro. Y es una diferencia muy, muy grande. En mi caso, bueno, pues decidí hacerme un poco a un lado para poder buscar mi camino, para poder ver qué sí seguía, ¿no? Ok. Y una cuestión que pasó súper chistosa es que en tiempo de pandemia, yo le decía a mi papá, oye, viene pandemia, previo pandemia. O sea, estábamos así como, nos avisaron que iba a haber una pandemia y le digo, papá, pide todos los overoles, todos los monos que hay, háblale a tu proveedor y se los pagamos en 30 días. Papá, estás loca. Sí, ¿no? ¿Cómo vamos voy a a vender? inventariar o no sé? Le dije, pide todos, así. No, es que estás loca. Agarro el teléfono y le hablo al proveedor y le digo, mándame todos los que tengas, los vamos a vender. Una de las reglas esenciales que pusimos es, nosotros, y tú me comprendes, decíamos, todo se vende en mayoreo y la única regla que pusimos es, todo se vende a precio de menudeo. Pero no vamos a pasar esa línea que estaban pasando muchos con el tema de los doctores, porque llegaron a vender un mono en 300 pesos, ¿no? Entonces nosotros los vendíamos en un precio justo, que estaba el precio de por pieza, Claro. pero mi papá dice, es que ¿cómo lo vas a hacer? Y yo, por redes sociales. Todo se vende por redes sociales. Agarré, el proveedor me mandó todos y en ese momento teníamos toda la planta de arriba llena de monos y mi papá me dice, es que ¿qué hiciste? O sea, ¿cómo se te ocurre hacer esto? ¿Cómo lo vamos a vender? Tenía gente que venía de fuera para poder conseguir monos, para poder... Claro. Entonces, ¿qué hice? Aproveché una oportunidad, ¿no? Claro, y hay que estar listos para tomar estas oportunidades. Solo pasan una vez. O sea- Y saber también en qué momento retirarte, porque también hubo muchas personas que quisieron empezar cuando ya la pandemia no estaba, cuando todo estaba carísimo, o subieron los precios para poder... Ajustar el mercado. Sí, entonces, bueno, pues esto también viene a complicar a las personas, ¿no? Yo creo que lo justo es lo justo, pero pues hay una frase que a mí me encanta, que en tiempos de crisis unos lloran y otros venden Kleenex, ¿no? Claro, Entonces, claro. ahí decidí, yo no paré un solo día de pandemia. Trabajé todos los días de pandemia y justo cuando tenía la ferretería yo había puesto un emprendimiento de eventos que se me viene a caer en pandemia. Claro, y más por la pandemia, porque justamente dicen todo se cierra. Entonces, mi siguiente emprendimiento fue en pandemia, previo a pandemia, le invertí todo mi dinero. Cuando salgo de la ferretería, seguí ahí como haciendo algunas chambas con mi papá, algunas ventas, pero yo pongo mi primer emprendimiento y se me cae en pandemia con toda la inversión, todo mi dinero ahí, ¿no? Y son situaciones que dices, pues va, vamos de nuevo, Lo que sigue. ¿qué sigue? Oye, ¿cómo manejas este tipo de situaciones? Me queda claro que siempre uno tiene un apoyo y lo voy a explicar de la siguiente manera. El apoyo no necesariamente es económico, que muchas veces, la mayoría de las veces, no hay un apoyo económico. Pero yo creo que en algún momento alguien estaba ahí, hey, Steffi, échale, no te preocupes. ¿Cómo fue en tu caso esto? ¿Y qué le recomiendas a la gente que recibe su primer no en dinero, su primer no en un apoyo, su primer no en que están perdidos? Bueno, en mi caso personal estuvo muy duro. O sea, fue una época súper difícil porque estábamos en pandemia. Yo me acababa de divorciar. O sea, literal, no tenía nada. Traía el dinero que tenía contado Claro. y pues era como,
¿qué hago? No tengo negocio, ¿cómo le hago? Me quedé sin nada, así, en la bancarrota, con deudas. Y me acuerdo perfecto que ese día dije, ok, tengo 2 sopas. O sigo, bueno, ahí en ese momento había roto el negocio de los eventos y empecé a vender seguros. Ok. Ahí fue esa transición. Acababa de empezar a vender seguros cuando vengo, me divorcio, me pasa toda esta situación en la que es complicadísima. es complicado, pero además me quedo sin nada, sin casa, con deudas, todo muy complicado. O sea, mi panorama era muy difícil y obviamente sin negocios, con un nuevo emprendimiento vendiendo seguros. Y a los vendedores de seguros es neta que eres vendedor de seguros. Neta, a eso llegaste. Bueno, ahorita más al ratito platicamos de eso que a mí me encanta. Cuando me graduó de la Ibero, hago 2 tesis. Una en fractura hidráulica, que es fracking, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Me encanta el tema de cuidar el agua, con eso empezamos. Y por el otro lado, el tema de pensiones. Entonces, empiezo a meterme un poco más, me especializo en pensiones. ¿Por qué? ¿Por qué el tema pensiones? ¿Qué te hizo llegar a eso? No sé, la vida, o sea, empecé así como... Digo, me queda claro que eventualmente todos nos vamos a hacer viejos y de algo tenemos que vivir. Más con las leyes actuales en donde Claro. nosotros pues ya no somos acreedores a ciertas prestaciones de ley que anteriormente nuestros padres, nuestros abuelos tuvieron. Pero, o sea, me llama mucho la atención que digas, prestaciones. No, me fui en este tema, en este sentido de las pensiones, porque veía que era una necesidad. Dentro de la carrera estudié seguridad social y veía que los trabajadores pues tenían por ahí muchas necesidades que a veces no, primero que nada no estaba bien dado de alta de una forma correcta por parte de los patrones, o a veces los mismos trabajadores no sabían sus derechos. Entonces me empiezo a dar cuenta de esto cuando hago mi tesis, de los esquemas pensionarios, del déficit que tenemos en materia de pensiones, y por ahí me empiezo como a guiar y lo dejé. Una cosa me fue llevando a otra, sin darme cuenta que realmente esto era a lo que me iba a dedicar, ¿no? Pero todo el aprendizaje que fui obteniendo desde estar en la sociedad de autores, litigando, a meterme a mi propio emprendimiento, buscar clientes, etcétera. Regresar a casa y trabajar con Regresar a casa, todo eso me fue llevando, o sea, fue como si ya supiera la vida a qué me iba a dedicar, pero nomás me estaba forjando, ¿no? Y entonces me dedico a este tema de pensiones, abro mi despacho de pensiones, empiezo a dedicarme a la par a los seguros porque quiero hacer hincapié que no vendo seguros ni gastos médicos ni nada. Me especializo en el área de seguros en el tema de retiro. O sea, estoy especializada 100% en pensiones del Seguro Social y retiro particular. Pero volviendo a la plática que te decía, cuando me divorcio y toda esta situación Lo que hizo personal, que explotara y saliera la nueva Steffi. que está exacto, porque sí fue una situación complicada. Les digo, me acuerdo perfecto de ese día. Lo único bueno es que me estaba divorciando, literal, así. No hay que tomar las cosas con humor, ¿no? Y no traía nada, traía el dinero de lo poquito que me quedaba ahorrado y me fui a Milex, a Paseo Milex. Claro. Y dije, bueno, tengo de 2 sopas. O emprendo y pago mi espacio chiquito en un cowork y le apuesto un cowork, o Pues busco chamba, sí. o busco chamba, ¿no? Y la neta es que si algo me quedó claro es cuando salí de la sociedad de autores y compositores, dije, nunca más quiero trabajar para nadie. Quiero poder hacer las cosas que yo quiera, cuando quiera, y que dependa 100% de mí. Error. Nadie me platicó que no iba a tener vacaciones. Sí. O sea, un emprendedor no tiene vacaciones, no tiene tiempo, no tiene nada, ¿no? Y la verdad, digo, qué bueno que tocas ese punto. Creo que es importante ser lo más transparente aquí con la gente. Cuando uno emprende o cuando uno es patrón, lejos de ser patrón, es todo lo contrario. Uno trabaja para todos, porque uno es la base fundamental del negocio, que tiene que estar al pendiente, cuidando a todos, y no es para todos tampoco. No es para todos. Y eso fue algo que aprendí mucho tiempo después, porque en este camino del emprendimiento yo quería lanzar a todo mundo que estuviera al lado de mí. Vamos a emprender, emprende, porque es muy padre. Pero bueno, volviendo al tema, sí es complicado
Bueno, primero que nada, pago Milex, pago este pequeño lugar donde dije, necesito hacer algo, o sea, necesito moverme. Y literalmente en ese momento pensé, tengo de dos sopas, o me pongo los tacones o me quedo chillando en mi casa. Y literal dije, no, escojo los tacones y vámonos a ver qué pasa, ¿no? Y así empezó mi primer emprendimiento en un cowork de este tamaño en Milex. Y sí, cuando me hice asesora de seguros, porque bueno, combino a la par el ser abogada con asesora de seguros para el tema de retiro. Y cuando me hago asesora de seguros, me dicen, es que está padrísimo, eres tu propio jefe, vas a ganar el dinero que tú quieras, puedes ganar 200,000 pesos al mes. Sí, claro que lo puedes hacer. No es cierto. O sea, puedes ganar lo que tú quieras, eso es real, pero con disciplina, con esfuerzo, con método. Con estrategia. Ajá, con esta situación de tener una rutina marcada que te lleve a sistemas. Hay un libro muy bueno que se llama Hábitos Atómicos que habla de que no son metas, son sistemas. Claro, ¿no? Porque, bueno, si lo recuerdo, en ese libro mencionan que la motivación no es rentable. O sea que... Claro, porque eventualmente tu motivación se va a perder. Pero si tú creas sistemas, esos sistemas te van a permitir que sea continuo. Estés motivado o no estés motivado, tú ya tienes un método de trabajo. Entonces, bueno, estaba en este momento en Milex donde decía, chill, pues ni modo. O sea, tengo que sacar para poder pagar el siguiente mes, y el siguiente mes, y el siguiente mes. Y entonces, ahí fue donde me desbordó. O sea, ahí empezó todo así en un lugarcito chiquito, pero apostándole al emprendimiento, que nadie te dice literal que no vas a tener vacaciones, que antes de que ganes tú, tiene que ganar tu gente. Tienes una nómina que pagar. Entonces, es complicado. Ahí viene el brinco de la situación, ¿no? Claro. Ahora, en este brinco, ¿qué fue lo que tú dijiste? A ver, me quedo en el Paseo Milex. Digo, bueno, en esta ocasión estamos haciendo como la referencia de que empezaste en un lugar que no era propio, estaba rentado, era un coworking para la gente que no ha tenido la oportunidad de ir. Es un espacio en donde yo rento literalmente un espacio chico y al lado de mí hay más personas que están en la misma posición que yo. Por lo general, en estos espacios me permiten tener como mi domicilio fiscal y hay una sala de juntas y tienes cierto derecho en ciertos momentos de hacer uso de estas oficinas, café, etcétera, ¿no? De hecho, uno de nuestros invitados, nuestro primer invitado a Historias que Emprenden fue Miguel Ruiz, wow, el dueño de Paseo Milex. Bueno, yo a Miguel le he aprendido muchísimas cosas. Muchísimas, y te voy a decir algo, que es por eso que nos motiva tanto invitar gente a este podcast. La gente que le ha perreado, pero que la perreo neta, que hoy vemos bien fancies en las fotos, y el emprendedor, y el empresario, y al Steffi, por lo general tienen una historia bien chingona detrás, en donde conectan con la gente, y lejos de ponerse en una posición de rechazo y quítate, yo soy mejor que tú, siempre tienen una humildad que te enseña, o sea, claro. A mí me impactó un empresario tan grande como Miguel, teniendo las empresas que tiene y la persona, o sea, es una gran personalidad, que eso me inspira a mí como persona a atraer más gente y decir, a ver, quiero que todos vean lo mismo que estoy viendo yo, que el dinero no te define como persona, tu apellido no te define como persona, tu estatus social, de qué universidad te graduaste, etcétera, sino lo que tú dijiste, tu sistema. Sí, 100%. A mí me encantó porque yo venía rota, o sea, no tenía ni siquiera para comer, ¿sabes? De que o comía o me iba a mi casa, o para la gasolina. Entonces, en ese estar así como... Y más viniendo de tu contexto, de niña fresona. Claro, porque no quería pedirle dinero a nadie, o sea, tenía que sacarlo yo adelante. Emocionalmente rota también. Emocionalmente rota, pero, a ver, algo que sí quiero hacer hincapié es que a veces a las mujeres que nos logramos superar nos ven como, es que se logró superar, es una mujer. No, a ver, eres un adulto funcional. Es lo mínimo que puedes hacer, poderte mantener tú sola o tú solo. Claro. Y en mi entorno, en la cultura, se da mucho que las mujeres pues tienen un marido que las mantiene, que es súper válido, pero entonces, ¿dónde queda la persona, no? ¿Dónde está explotando la persona las virtudes que se le dan? Porque todo el mundo tiene talentos.
Y esa ha sido una parte como de mi chamba, de a mis amigas, oye, a ver, ¿qué te gusta hacer? Bueno, vamos a monetizarlo. No porque no lo puedan hacer, no porque no estén en una familia, en una pareja con quien pueda sostenerlas. Pero realmente creo que las personas, todas tenemos un talento y tenemos la obligación de monetizarlo, la obligación de ponerlo al servicio de los demás, ¿no? Entonces, en este momento que te digo, estaba toda rota y decía, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Pues empiezan a pasar cosas muy divertidas porque hago una pausa completa y digo, ok, sí, soy asesora de seguros, soy abogada, voy a conjuntar las dos cosas que tengo y fue un momento como súper disruptivo. Siempre he pensado que si haces lo mismo que los demás, vas a tener los mismos resultados que los demás. Si eres igual que todos, entonces no eres nadie. Exacto. Entonces me puse súper disruptiva, siempre me he considerado una mujer súper rebelde, súper creativa y usé toda esa creatividad para hacer lo que hoy es mi negocio, que es Eureka Pensiones. Empezó de cero en un cowork así chiquitito con $3 para pagar, o sea, el de estacionamiento como se podía, la gasolina. Bueno, cada quien tiene su historia de emprendimiento y yo siempre he dicho, me gusta mucho el tema del storytelling y creo que todas las personas tienen una historia que contar, de dónde vienen, ¿no? Y por qué están donde están. Y el storytelling no incluso, o sea, no solo es una historia, es una metodología. Es una metodología. Es buenísimo el tema del storytelling. Pero bueno, creo este despacho, Eureka, le puse Eureka, y todo así, todo iba en contra, ¿no? O sea, para empezar mi mamá decía, no vas a hacer eso. Y la que en ese momento era mi promotora, que los asesores de seguros tenemos como, no es nuestro jefe, pero alguien que nos representa, me decía como, ya ponte a trabajar, o sea, apréndete los diálogos, métete en la caja que todos están y deja de hacer videos, porque yo empecé a hacer videos. Yo decía, a ver, alto, yo quiero que mi negocio sea digital, sea a nivel nacional, que las personas lleguen conmigo. Claro. Yo no buscar a nadie porque es tediosísimo que te hable un asesor de seguros para venderte algo. Sí. Sí, ahora llámese la letanía, Dios. Sí, así, literal. Y aparte pasa mucho que los primeros que te dicen no gracias son tus amigos, ¿no? No, neta. Entonces yo decía, no, a ver, yo no quiero esto, ni siquiera voy a vender seguros. Yo no vendo seguros. Hoy en día yo no vendo seguros. Hoy lo que hago es enseñarle a las personas que van a tener un tema de retiro, que van a tener un problema. ¿Cuál es el problema? El problema de que las reformas pensionarias no les van a permitir pensionarse. Y a los que cotizaron la ley anterior, como ahorita lo mencionabas, ¿cómo pueden llegar a obtener una mejor pensión? Y les enseño. A través de la educación, las personas pueden cambiar la narrativa, la vida, y pueden tomar decisiones. Entonces, descubrí esto y empecé a cambiar y a entender que los asesores financieros, los abogados, los que tienen la misión como yo, o que se dedican a lo mismo que yo, tenemos una misión. Así como los doctores sanan, los asesores de seguros ayudamos a las personas y a las familias mexicanas a que puedan planificar la etapa de retiro. Es la etapa más importante. Bien lo mencionabas hace ratito. Ya llegan cansados, ya llegan, no quieren saber nada y no se preparan. Claro. Y ahí les va. No queda ahí, Steffi. El tema es que traigo una cultura en donde no me enseñaron mis antepasados a soltar, a delegar, en dejarnos de tonterías, tú ponte a jalar, pégale al marro más fuerte. Entonces llega una etapa en donde la edad ya no te da, físicamente, mentalmente, emocionalmente ya no te da, y entonces empiezan estas empresas con una desaceleración de ingresos, en donde Claro. los hijos también dicen, ¿sabes qué? Aquí no hay futuro, porque mi papá es terco, mi mamá es terca, mi carnal es terco, y se van. Y esa empresa, ¿sabes qué pasa? Se va a quebrar. Quiebra. Claro. Y es una realidad, ¿eh? O sea, de verdad, es impresionante. Muchos negocios familiares, ese es el principal motivo del por qué se rompen. De la otra manera, si tú, como lo dices, blindas el futuro, pues el papá dice, ¿sabes qué? Yo tengo mi pensión, que hagan lo que quieran con el negocio. Claro. Bueno, mi papá se la pasaba trabajando en la ferretería y tú sabes lo que es tener una ferretería todos los días. Un día le dije, papá, ya no quiero que trabajes en la ferretería. Vente para acá.
Claro. Hoy en día mi papá es mi socio, 50-50. Qué bien, qué padre. Y la verdad es que es un pilar fundamental en mi negocio. Claro, Y es la única persona que va a cuidar mi negocio, claro. ¿no? Entonces, sí, las alianzas familiares son importantísimas. Hay que saber Hay cómo. que saber cómo, Claro. claro. Y que puedas delegar y que puedas decir, a ver, yo me encargo de esto, tú te encargas de esto. Pasa, ¿no? Oye, ¿y cuál es tu relación en este caso, por ejemplo, con tu papá? Porque si tú tienes, no se vale decir edades, ¿verdad? Pero yo sé cuántos años tienes tú, 32. 15. Bueno, o sea, me imagino que tu papá pues te saca el doble a lo mejor, no Sí. sé. ¿Cuál es tu relación o cuál fue tu aprendizaje de tratar con personas que tienen otra cultura? Y más, ¿de dónde vienen las familias, verdad? O sea, Claro. se sabe que por ahí siempre escuchamos, no, es que su papá era español, ¿no? O era árabe y era no sé qué. Todos tenemos un tío, un primo, algo, o no, tu tío viene del sur o viene del centro y tienen otra idea, o ¿sabes qué? Viene de una tierra, no sé. Entonces, todos tenemos nuestras culturas, nuestros rituales, somos tercos, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia en este caso, ¿no? Con tu papá. Si en la ferretería tuviste este encuentro ahora en tu negocio, ¿cómo manejas esas situaciones? No, yo estoy feliz. La verdad es que estoy feliz porque es una persona a quien admiro, a quien quiero muchísimo y que se volvió una pieza fundamental en mi negocio. Entonces, tuvimos que desaprender, los dos, para volver a aprender. Excelente. Y hoy en día te puedo decir, mi papá es TikToker. Mi papá hace sí. videos. Qué bien. Trepó en el trip, entendió cómo está el asunto. Y lo más padre es, ya no está in-house todo el día trabajando en una ferretería, sino puede trabajar a sus horas, con sus horarios, salir de viaje, etcétera, ¿no? Pudo dar ese brinco que quizá le costó un poco Claro. para poder entender que hoy en día los servicios y las redes sociales es lo de hoy. O sea, puedes llegar a cualquier parte del mundo. Hemos tenido la oportunidad de asesorar a personas en Inglaterra, en Francia, en todo México a través de este sistema de videollamadas, ¿no? Y él lo agarró súper padre, lo adoptó súper padre, se adaptó y hoy en día pues estamos felices porque trabajamos codo a codo. Entonces hacemos las cosas juntos todo el tiempo. Oye, quiero ir cerrando este episodio con herramientas. Creo que es súper importante. Por lo general, te he escuchado hablar de esas herramientas. No, a lo mejor tienes que decir los nombres, pero ¿qué hacen estas herramientas para que a lo mejor los que venden carros, a lo mejor los que venden otros servicios, o a lo mejor los que andan aquí escuchando a ver en qué emprenden, puedan tener? Herramientas me refiero a cualquier cosa que pueda servirles, libros, documentales, herramientas tal cual, software. Tecnologías, ok. Ah, Bueno, primero que nada, storytelling. Para mí el storytelling es algo básico, fundamental. Aprende storytelling porque estoy convencida que la persona más importante del mundo es aquella que sabe contar historias. Vamos a ejemplificar no los seguros. Te voy a poner en hack. Vamos a ejemplificar un storytelling de unas gorditas. ¿Cómo puede ser? Perfecto. ¿Cómo podemos transmitirle esta metodología a alguien que tiene su estanquillo de gorditas, que vende su coca? Y te voy a dar ciertas características. Este estanquillo está en una calle industrial, en donde atiende a todos los obreros de todas las industrias. Supongamos que está en la... ¿Es familiar el negocio? Claro, está la señora, está su hija, a lo mejor su esposo trabaja en la industria. Perfecto. Para empezar en el storytelling necesitas 4 situaciones. La primera es quién es el personaje principal. Y el personaje principal no va a ser la gordera, no va a ser el cajero, no va a ser la dueña del negocio, va a ser el cliente. Punto número 2, hay un problema que tiene que saciar y es el hambre de la persona. El hambre, el antojo. Pues sí, o sea, las ganas de tener algo que comer y no poder hacerlo, ¿no? O sea, algún problema así. Viene un gurú, que es esta persona que es el dueño del negocio, en tu caso o en mi caso. O sea, cualquier persona que sea el dueño del negocio es el gurú, es la persona que va a resolver o le va a decir a ese personaje principal cómo resolver el problema y por último se resuelve. Ojo, este es uno de los métodos infalibles con los que hacen películas en Hollywood. Entonces, ¿qué haría yo? Bien sencillo, poner, por ejemplo,
la historia de la persona que tiene hambre, ¿no? O sea, a ver, las gorditas laguneras, o sea, ponerles una imagen de qué vas a hacer, qué vas a hacer, vas a llegar con tu familia. Imagínate, yo me lo imagino como un comercial, ¿no? Una familia lagunera llegando a comer una comida lagunera, 100% lagunera. Entonces hay que hacer hincapié de qué es lo que está comiendo, es algo lagunero. ¿Quién lo está comiendo? Una familia lagunera, trabajadores. Como No. llevarlos, ¿no? O sea, trasladarlos a algo que los identifique. Que tengan esa emoción de decir, ay, o sea, ¿por qué voy a escoger estas gorditas? ¿Qué? Ah, bueno, pues porque quizá son rápidas, pero también están hechas entre familia. Claro. Las hace una Tiene familia el sazón, cuidada, tiene el muy sazón. parecido al de mi casa, Exacto. el precio. Y está todo ese conjunto de estarles contando los elementos que lo conllevan es lo que va a hacer que una familia pueda decidir comer unas gorditas. Y eso lo puedes llevar a cualquier lado. Lo puedes llevar al arte, lo puedes llevar a cualquier lugar donde lo quieras poner, o sea, leche, lo que sea. Lo Claro. que sea que te dediques es cómo cuentas la historia. De hecho, yo no me había dado cuenta, pero en mi página web se cuenta una historia. Las páginas web tienen que contar una historia. Todo cuenta. Todo emprendimiento, tus redes sociales tienen que contar una historia. Entonces, a mí se me hace un método infalible que aprendas a contar la historia de cómo hiciste tus gorditas. O sea, incluso con tu celular, grabarlo y decir, oigan, están hechas con amor, están hechas con el sazón de Doña Mari, que se levanta a las 5 de la mañana para que tú tengas tu gordita hecha con este sazón, esta aceite, salsita, cómo se corta la salsita, todo. cómo la, ¿sabes? Estoy de acuerdo con todo lo que comentas. Quiero complementar, para terminar el ejemplo, yo me imagino, por ejemplo, aparte de esta historia que comentas, la presentación, a ver, tú te sales de tu casa porque pues a lo mejor tienes que llevar a tus niños a la escuela y sales a tu hora para la comida y ves el estanquillo de Doña Mari. Pues que este estanquillo esté pintado, Claro. que esté, las personas a lo mejor tengan su mantelito del mismo color, su Su delantal del mismo color, que las mesas estén bien puestas, esté limpio. esté limpio. Que ¿Qué se vea historia limpio. cuentas? Fíjate Está que atendido. mi nana, la señora que nos ayudaba en casa, que me alimentaba cuando yo era niña, tiene un puesto de gorditas Ya. en las Julietas. Y yo todos los domingos voy a comer gorditas ahí. ¿Por qué? Porque llegas y es un lugar limpio, es un lugar de familia. Claro. Tiene para mí una historia que me remonta cuando yo era niña y mi nana me hacía las gorditas, ¿no? Entonces, es esa historia de tocar o trastocar los sentimientos de las personas, de decirle, oye, te vamos a servir esa salsa que probaste en casa de tu abuela calientita, y grabar un video, porque todos tenemos un celular al alcance de las manos, ¿no? Entonces, grabar ese café de olla que te están sirviendo, que haga que las personas digan, claro, quiero ir ahí a comer. Entonces, no necesitas una superproducción, que si la tienes, qué fregón, porque sí es necesaria, pero a veces a nosotros nos toca como emprendedores, y yo lo digo y lo digo en serio, a veces me pongo la gorra de marketing y me la quito, y me pongo la gorra de creadora de contenido y me la quito, y luego me pongo la gorra de asesorías y me la Y quito. de vendedora, de todo. Y así estamos. Entonces, de eso se trata. O sea, y ahorita que me preguntabas, herramientas, tuve que aprender a programar sistemas de chatbots, tuve que aprender a hacer páginas web, pero tuve que aprenderlo, tuve que aprender a grabar, editar, todo. Hay una frase que voy a decir y me voy a saltar la mala palabra. Orden dada, no verificada, se la lleva. Así pasa. La chingada. Tienes que aprender todo, hacer todas las cosas. No te digo que seas experto, pero a la hora de delegarlos y a la hora de pedirle a alguien o rentar a alguien, oye, ven y hazlo, tú tienes que saber exactamente qué es lo que quieres, porque entonces si pides una página web y no tienes ni idea qué quieres de página web, te van a dar una porquería de página web, Claro. ¿no? Tienes que saber cómo lo quieres, qué es lo que quieres, de qué color lo quieres, para poder transmitírselo a la persona que lo va a hacer. Y eso es algo que yo les recomiendo muchísimo. Hoy tienes al alcance de un clic, porque algo que tenemos todos en común es un celular. Todo mundo, o sea, no importa la clase socioeconómica en la que tengas, todo mundo tiene un celular inteligente. Y gracias a Dios, la gran mayoría de las personas ya tenemos acceso a internet, ¿no? Dejen de ver TikTok y pónganse a ver TikTok de emprendimiento, pónganse a ver información
En lugar de estar viendo bailes y así, hay mucha información valiosa de creadores de contenido que compartimos en redes sociales. Yo no consumo redes, yo consumo información donde aprendo a hacer páginas web, que no es mi expertise. Ni siquiera soy diseñadora. Aprendí a hacer Canvas, porque a final de cuentas te ahorras ese dinero. Hay muchísimas herramientas que te quitan mano de obra, que te quitan personas que te van a estar ahí ayudando. Como el bot que dices, o sea... O muchas otras, o sea, como el Calendly. Hay muchas otras herramientas, o como las páginas web. O sea, hay muchas herramientas, el chat GPT. Hay muchísimas herramientas que lamentablemente hoy vienen a hacer a un lado el trabajo humano. Claro. Por un lado es bueno, pero por el otro, pues también es complicado, ¿no? La tecnología en malas manos o el exceso de tecnología nos va a acabar quitando. Mira, para ir como siendo más objetivos, en el tema del storytelling en concreto tienes que generar que la otra persona conecte con tu producto, con tu servicio. Una de las estrategias que Steffi nos dice es, a ver, trasládalos a algo que los haga conectar. Pueden ser las salsas. Pasamos de la era del e-commerce y estamos en la era de las emociones y los sentimientos. Sí. Esa es una realidad. Hoy todo el mundo quiere sentirse conectado porque estamos tan conectados, estamos desconectados. Sí, de tanto estar ahí conectados en las redes, en el TikTok. El segundo consejo que me gustó fue, a ver, consume, ok, pero consume cosas de calidad, ¿no? Hace rato estábamos en un podcast y justamente también platicábamos eso, que la importancia de lo que le inyectas a tu disco duro. El disco duro es el inconsciente. Tú puedes sentir que no va a pasar nada al estar consumiendo videos de gente golpeándose, de desgracias, tristezas, etcétera. Y puede ser hasta algunas personas lo pueden tomar como cómico incluso, pero lo que no saben es que están alimentando justamente el famoso PNL, ¿no? O la programación neurolingüística, que es cómo te estás hablando internamente, que se va a ver beneficiado, no beneficiado, se va a ver representado en tu futuro. Si tú estás emprendiendo un negocio, un estanquillo de gorditas y empiezas desde que te levantas, no tengo clientes, no manches, hoy no van a ir a trabajar, me van a dejar tumbado en la chamba, no manches, el proveedor del picadillo ya no sé qué. Y luego llegas a la tienda o llegas al estanquillo y quieres cobrar millones, pues carnal, ¿cómo? Oye, qué fuerte lo que acabas de decir. Yo desde que tengo conciencia soy extremadamente selectiva con lo que veo, escucho, no veo noticias. A veces cuando hay como que enterarse, leo, pero no veo nada de noticias, no veo nada. Soy extremadamente selectiva, no veo nada de sangre. Cero, soy cero tolerante a la sangre. ¿Por qué? Porque todo eso te está llenando la cabeza. Sí, no te llenas Tienes un disco duro. ¿Con qué lo estás llenando? ¿Con sangre, con golpes, tonterías así? ¿O lo estás llenando con emprendimiento, con libros? Yo leo libros, o sea, es algo que me fascina. Procuro echarme un libro al mes, como mínimo no me da tiempo. Y a mí me gusta, por ejemplo, jugar juegos de computadora. Ok. Y ese tipo, pero no juegos de violencia, sino juegos de destreza, de estrategia, y eso te abre la mente. Tienes que ser selectivo con lo que ves, con lo que escuchas, con la música que oyes, porque es lo que te está alimentando todo el tiempo. Entonces, eso sí, para mí es un must. No veo tele, no veo televisión, prefiero leer. ¿Por qué? Porque la televisión corta la creatividad. Claro, influye mucho el contenido, estoy de acuerdo contigo. Claro, digo, sí hay cosas, claro. Pero el 80%, medio para todo, el 80% no sirve, ¿no? Definitivamente, como dicen por ahí, en gustos se rompen géneros, pero creo que el mensaje es muy claro. Cuida lo que consumes. Cuida lo que consumes, cuida con quién te rodeas. Y cómo te hablas. Claro, cómo te hablas. Entonces, Steffi, para cerrar este episodio, me gustaría que nos regales por ahí un consejo para toda esa gente que de verdad, pues escucha estas historias y a lo mejor dicen, no, pues es que ellos ya tienen la vida arreglada, o, no, pues, no sé, que no se la creen. Porque creo que somos muchos los que hemos pasado por esa etapa de estar del otro lado de la moneda y juzgar, ¿no? A los que están arriba de que, no, pues es que él ya tiene lana, ya emprendió, o lo ayudaron, ya no tengo a nadie. Entonces,
Un consejo, un comentario que quisiera regalarnos. Salte del victimismo. O sea, es la cuestión más peligrosa que hay. El estarte comparando con los demás, el estar viendo hacia los demás y el estar, es que pobrecito de mí, es que yo no nací, no sé, lo que sea. O sea, no, cualquier cuestión que estés hablándote a ti mismo es victimismo, en el cual estés poniéndote en una postura por debajo de los demás. Claro. Y el victimismo no te lleva a nada. En el momento en el que tú dejas de ser víctima y te vuelves valiente, entonces... Sí, hasta te da miedo, ¿no? Que empiezas a ver que se te empiezan a acercar gente que a lo mejor no sabías o empiezas a conectar con otras personalidades. Es que cambias tu energía, es que somos energía, cambias de energía. Y yo lo que les diría es, si te da miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. Pero hazlo, sigue caminando. Estefi, voy a decir, nunca lo había dicho, pero ayer vi una foto muy interesante que habla de, por ejemplo, son palabras que te definen y luego te ponen al lado las frecuencias. Entonces, ¿Ok? fíjense, la vergüenza te da una calificación de frecuencia de 20 y es la más baja, que está al ladito de culpa, apatía, dolor, miedo, deseo, enojo y orgullo. Después de ahí, después del orgullo, que es como que lo más malo, lo menos peor, digámoslo así, existe el valor. El valor se define como la afirmación, la neutralidad es como la confianza, la voluntad es como el optimismo, la aceptación empieza con el perdón, o sea, acepto donde estoy, acepto que mis papás no me pudieron dar esto, acepto que mi carnal, que mi mamá, que mi carnala, que mi esposo, que mi esposa, bla, bla, bla. Después empiezas como a vibrar en una frecuencia imparable, que es la razón, la comprensión. Yo estoy contigo, te acepto, comprendo que tú vienes de esta familia, no te juzgo, etcétera, ¿no? Después ya empieza una frecuencia más elevada, que es el amor. El amor ya empieza como algo de algo benigno, algo de veneración, algo así como una sanación interna pues de amor. O sea, la gente se puede sentir el amor con lo que sea, con tu perro, con tu familia, con lo que quieras, pero sentir amor, ¿no? Y después vienen las últimas tres, que son las más fuertes, que yo siempre incluyo dentro de mis proyectos. La alegría, porque la alegría te da como esta serenidad de que estoy muy contento de que hoy me levanté, fue una chinga, pero estoy a toda madre, o sea, me siento alegre, es una serenidad en mi vida que me ayuda a seguir levantándome. Empiezas a hacer estos sistemas que ya no solo es, sí, hay que emprender. No, espérate, no es rentable esa motivación. Después llega la paz, en donde te levantas, te pones a jalar, tengo que hacer esto porque lo tengo que hacer, y luego lo aceptas, y luego empiezas como en una bolita de nieve que te brinda paz. Al final del día dices, mira, no me pasó nada, me divorcié, no me pasó nada, emprendí en Paseo Milex, no me pasó nada, pues volví a emprender, no me pasó nada, mi papá me rechazó, no me pasó nada, y llega la paz. Y la última frecuencia, que es la más alta, es la iluminación. La iluminación es cuando literalmente tú sientes como, voy a hacer esto. Y que dices, ¿cómo se le ocurrió? Pero fíjense todas las palabras que les dije y cómo las frecuencias, digo, no lo inventé yo, lo saqué de un libro, cómo las frecuencias te van llevando a una bolita de nieve y es cuando la gente dice, ¿pero cómo se te ocurre? Pues bueno, se me ocurre todos los días chingándole hasta que empiezas a encontrar como estas frecuencias. ¿Sabes qué agregaré yo? ¿Cuál? Una cosa que no dijiste. Todo eso es un camino muy, muy recorrido, pero en el momento en el que pones tus dones, tus talentos en servicio a los demás, te rebasa. O sea, ahí ya tienes los 1000 porqués levantarte en la mañana. Decir, claro. O sea, y eso lo vi yo en el momento en el que dije, entiendo que ya no es como esto que hago tiene todo el sentido cuando entiendo que lo que sea a lo que te dediques va a dejar un granito de arena en alguien más, va a trascender. Entonces, ahí yo creo que es donde viene la iluminación, cuando dices, claro, todos los porqués, hay 1000 razones por las cuales lo que sea que me esté pasando, los 1000 nos, las malas caras, todo lo que haga, tienen y cobran sentido, porque ya te rebasan a ti, ya es para los demás. Y es un tema 100% como altruista, que tiene todo que ver con el evento que hicimos, porque no lo hice yo, lo hicimos
todas las que se juntaron y ustedes también, que fue justo eso, poner todo el servicio. Los dones en servicio de la comunidad. Claro, totalmente de acuerdo. La neta, qué chingón poder platicar así contigo. Ojalá los emprendedores tomen lo bueno. Yo siempre digo, tomen lo bueno y lo que no, pues ahí déjenlo. A alguien más le gustará. Y para terminar, les quiero dejar un consejo que es un permiso que alguien me dio un día. Me dijo, me daba pánico compartir en redes, compartir lo que pensaba. Y ahorita es como mi frase, mi lema, que es lo que pienso y digo tiene vigencia hasta el día de hoy. Y eso es un permiso personal que te das, sobre todo si eres creador de contenido, de decir, voy a hacer el ridículo, pero lo voy a hacer hoy. Tengo permiso de lo que sea que vaya a decir, lo voy a decir porque yo lo pienso, porque hoy hace comunión conmigo, ¿no? Y se los comparto por si alguien más lo quiere tomar como estandarte. Bueno, eso te empodera muchísimo de decir, no pasa nada. Claro, no, hombre. Y con el mundo tan cambiante, pues, ¿qué más da? Steffi, te agradezco muchísimo. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. Recuérdanos tus redes sociales, la de Eureka y las tuyas personales. Me pueden encontrar como @EurekaPensionesOficial en Instagram y en TikTok. En TikTok hago todos los días en vivos a las 8 de la noche, donde educamos a las personas en materia de pensiones del Seguro Social, modalidad 40, régimen 73, y pensiones del IMSS y retiro particular. Y me pueden encontrar como @steffi.zarzar. Y ahí comparto temas de emprendimiento. Excelente, Steffi. Gracias. Muchísimas gracias por venir. No olviden registrarse en yaemprende.com.mx. Nos interesa conocer a todos los emprendedores de Torreón. Necesitamos esta radiografía para, en base a eso, nosotros poder desarrollar capacitaciones y apoyos que a ustedes les sirvan realmente. Justamente hablamos de una estrategia, ¿no? O sea, de ¿para qué llego y les doy un curso de marketing si pues nadie lo sirve? Más bien entender que nos duele. Oigan, tenemos esta herramienta tan linda en Torreón que la verdad es que la mayoría no conocíamos, no sabemos que existía. Somos nuevos. Y hay que aprovecharlo, o sea, lo tienen gratis. Neta, ¿qué más hubiera dado que cuando estaba aprendiendo tener algo así que me dijeran, me ahorraran tantas caídas, tantos problemas? Bueno, aquí lo tienen. Aquí tienen a Miguel, a licenciado Lalo, que la verdad están súper empapados en muchos temas de emprendimiento y los ponen al servicio de ustedes. Muchísimas gracias. No le pagué por eso, se lo juro. Fue auténtico, pero se lo agradecemos. Gracias. Jóvenes, nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Bye.